Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de ARSIS en horario de mañana. Hoy vamos a hablar sobre los secretos de JavaScript, en el que explicaremos aspectos que frecuentemente pues, desconocen los desarrolladores y que consideramos que debes de saber o que pueden ser de tu interés. Hoy contamos con Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT, ponente habitual con nosotros. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis porque ya ha participado en otros webinars con nosotros y con el que hemos aprendido pues muchas cosas de programación, de los servicios de cloud, de data center design, entre otras cosas. Algunos de vosotros nos habéis dejado algunas consultas al inscribiros, por lo que al terminar el webinar o si Miguel Ángel pues comenta algo sobre las preguntas durante el mismo, se las iremos pasando para que las pueda ir respondiendo y de todos modos también tendremos pues unos minutos al final del webinar para poder contestar todas aquellas cuestiones, impresiones o dudas que os hayan quedado. Os voy a recordar brevemente las normas del webinar. Recordaros que estáis todos por defecto en modo escucha y que podréis hacer todas las preguntas que deseéis desde el menú de preguntas. La duración del webinar es aproximadamente de 1 hora, aunque últimamente pues se está alargando un poco más porque estáis muy interesados sobre los webinars, en hacer preguntas y responder impresiones, así que pues puede que se alargue un poquito más. Y también recordar que si por cualquier cuestión no podéis ver todo el webinar o igual pues os tenéis que desconectar, la sesión quedará grabada, se os enviará por correo electrónico y podréis verla en el momento que queráis. Así que para no retrasar más el inicio del webinar, Miguel Ángel, te doy paso y vamos a por el webinar de hoy, que creo que está bastante interesante. Sí, espero que sí, Fran. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos directos al grano para conseguir optimizar el máximo el tiempo que tenemos y poder revisar la mayor cantidad de cosas que nos quedan aquí del lenguaje JavaScript. Bien, sobre la duración, no sé lo que va a durar hoy, porque es un poco una caja de sorpresas hoy, porque tengo ahí un montón de cosas ahí en un cajón que ir mostrando, si que quiero que veamos. Si tenéis cualquier comentario también lo podemos hacer, como decía Fran, y lo podemos ir tocando. Bien, bien, ya me han presentado, pero bueno, para quien no me conozca, detalle, soy el fundador de Desarrollo Web y director académico y también cofundador de Escuela IT. Y vamos a empezar ya con esta sesión. Bien, la pregunta que, o bueno, yo lo que siempre he dicho así generalmente es JavaScript es un lenguaje fácil. Sí, y desde siempre lo he dicho, o sea, y además lo sigo diciendo, es fácil, pero es fácil, ojo, para comenzar, para dar esos primeros pasos. Casi todo el mundo tiene algún conocimiento de JavaScript y la verdad es que, pues eso, te pones ahí, es muy cómodo empezar a trabajar y hacer pequeñas cositas. En poco tiempo tienes efectillos ahí funcionando en la web. También tenemos las plataformas de desarrollo más orientadas a propósito general, como Node.js, incluso Deno, que es un poquito más novedoso, que, bueno, mejora algunas cosas a la plataforma Node. Y bueno, en todo caso, pues lo que digo es eso, que para empezar es muy, muy sencillo y muy agradecido, yo creo que es la palabra. Sin embargo, hay cosillas que no, cuando te pones ahí a hilar fino y ahondar en lo que es el lenguaje, y creo que todo desarrollador debe ahondar en los lenguajes, que son las herramientas con las que trabaja, y es importante que se conozcan bastante bien, pues te das cuenta de que, bueno, es un lenguaje bastante particular, bastante particular. Primero, dicen que JavaScript es un lenguaje no tipado, hablan de tipados y no tipados. No, no es que sea no tipado, ojo, es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que tipos tiene. Lo que pasa es que son dinámicos. En una variable yo puedo tener un tipo y mañana ponerle otro valor con un tipo distinto y nadie se queja. Hasta cierto punto, esto es una de las ventajas que JavaScript ofrece del inicio y que a las personas que están comenzando de cero, pues les resulta muy fabuloso, porque bueno, no tienen que preocuparse con muchas cosas que la gente de los lenguajes tipados pues tiene, o fuertemente tipados, mejor dicho, tienen que lidiar.
Entonces hay cosas como, por ejemplo, el tema polimorfismo, por ejemplo, te lo da de casa y muchas cosas que de repente dices, ostra, pues mira, poner un array distintos tipos de elementos o objetos que tienen distintos valores y bueno, cosas como esas pues nos vienen, o sea, objetos con distintos valores, quise decir objetos que tienen distintas propiedades, al vuelo se le ponen, se le quitan propiedades, etcétera. Entonces, cosas como esas pues nos vienen muy bien y variables donde puedo meter un día un objeto de un tipo y al día siguiente o al rato estar metiendo otro objeto de otro tipo. Nos viene muy bien porque nos dejan pues mucha flexibilidad a la hora de codificar, pero oye, el tipado fuerte es una red de seguridad de la que no contamos en JavaScript. Hay muchos temas que tienen que ver con el tipado que vamos a ver en la sesión de hoy y que, pues bueno, son cajas de sorpresas casi. El JavaScript pues a veces hace cosas que no te esperabas. Incluso a veces, aunque tengas una formación bastante larga, dilatada en lo que es JavaScript, las ves y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Bien, y este tipo de errores, cuando surgen, el problema es que solo se ven en tiempo de ejecución, es decir, que digamos un lenguaje de tipado estático o fuertemente tipado como Java, te las detecta en el instante. Tú estás programando y ya el compilador te ha dicho, oye, mira que esto no va a ir, no va a ir porque estás intentando meter una variable que has declarado de tipo string, estás intentando meter un número y ya lo estás viendo. No hace falta ni que compiles ya directamente cuando estás escribiendo ya el programa de editor te va a alertar de estos detalles. Bueno, y eso no lo tenemos en JavaScript. Por eso mucha gente se va a TypeScript, porque te ofrece la experiencia de un lenguaje fuertemente tipado con el lenguaje JavaScript. Al final compilas a JavaScript y al final es débilmente tipado, igual que siempre, pero el TypeScript tiene la posibilidad de que te va alertando de todas las cosas que estás realizando a medida que las estás escribiendo en el editor. Bien, y luego otra de las cosas que JavaScript, por dar aquí unas pinceladas teóricas de introducción y de contexto, que te permite JavaScript es el tema de que estés trabajando con muchas maneras distintas de hacer la misma cosa. Y esto hasta cierto punto pues puede venir bien, porque mira, yo voy por este camino y me funciona y tú vas por este otro, también te ha ido bien y los dos llegamos al mismo resultado. Pero esto hasta cierto punto es un problema porque, bueno, por ejemplo, JavaScript tiene diversas maneras de definir objetos. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues bueno, por una parte está bien por eso, porque yo puedo ir por este camino y me funciona y tal, tú vas por este otro, bueno, y, y nos conseguimos los dos buenos resultados. Sin embargo, a la hora de la verdad, en un proyecto en el cual haya bastantes desarrolladores o por lo menos un par de ellos y cada uno haga las cosas a su manera, pues la verdad es que se genera un problema gordo. O incluso que estés tú con unas costumbres y de repente entras en un proyecto que tenga otras costumbres o heredas un código de otro desarrollador que tienes que mantener y dices, ostras, que esto no me siento nada cómodo. Y estas cosas ocurren en JavaScript y al final el conocimiento que tienes que tener del lenguaje para poder trabajar es, si cabe, mayor que los lenguajes que son más rígidos como pues Java, C Sharp o otros por ahí. Bien, entonces esto es la presentación que quería un poco poner en contexto y ver un poco cuáles son el tipo de cosas que vamos a construir para poder pues ver algunos detalles de JavaScript y ver y entender un poco cuáles son las complejidades que podemos ir encontrando. Bien, yo lo que tengo aquí es un proyecto. En este proyecto voy a darle un poquito más de tamaño a la fuente. No tenemos todavía ningún ejercicio y voy a ir colocando algunos ejercicios pues pequeños, cortos, simplemente para que nos demos un poco cuenta de lo que hay aquí. Bien, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a llamarle división 0. Cosas extrañas de JavaScript, ¿no?
¿Qué pasa en los lenguajes de programación si yo tengo una división por cero? Si yo hago una variable x y le meto un valor 1 partido 0. ¿Qué es lo que pasa en la mayor parte de los lenguajes? Esto generalmente genera una excepción de división por cero y el programa cruje por todas partes y se revienta y bueno, tienes que andar controlando excepciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿habéis intentado hacer esto en JavaScript en algún momento? Entonces, a ver, abrir terminal integrado. Simplemente le voy a ejecutar, muchos ejemplos los voy a hacer, los voy a ejecutar directamente en la plataforma Node.js, básicamente porque me permite, pues eso, sin salir de editor, ejecutar aquí el código. Supongo que conocéis Node.js, si no, lo podéis instalar entrando en la web de nodejs.org y ya directamente ahí descargáis el instalador. Si estáis en Windows y si estáis en Linux o Mac, pues también en Mac tiene instalador, en Linux tienes que utilizar los repositorios del sistema, pues bueno, igual que instalas cualquier otro software en Linux. Bien, entonces vamos a hacer aquí el node, división por cero, y a ver lo que nos pasa. Oye, mira, no ha reventado. Esto, no hemos producido ninguna salida, pero no ha reventado. Esto quiere decir que es ya un poco extraño, porque creo que, vamos, que yo sepa, todos los lenguajes, o la mayor parte de ellos, esto revienta cuando haces una división por cero. Vamos a hacer una cosa, vamos a mostrar el valor de la variable x simplemente para ver qué es lo que tiene x. Y igual a alguno de vosotros os sorprende y dice infinity. ¡Wow! ¿Qué es esto de infinity? Pues mira, si nosotros además de la x le pido que me muestre el tipo de la x, a ver lo que nos dice. Bueno, pues infinity es un number, es una variable de tipo number, y, o sea, es un valor, perdón, de tipo number. Con lo cual, pues bueno, ya tenemos aquí una curiosidad de JavaScript. Quizás esto no lo utilizáis nunca, pero pues bueno, ya nos da algún detalle. Más curiosidades de JavaScript que tienen que ver con los tipos. Vamos a hacer aquí, a ver, tipos. Esto, creo que hay algún meme por ahí en, en JavaScript, perdona, en Internet, que puedo mostraros lo que es directamente el funcionamiento. Fijaros aquí, pongo console log 0 es igual a 0. ¿Esto qué es lo que esperáis que dé? Bueno, yo creo que hay por ahí alguno que piensa y dice, vale, pues esto nos dice que es igual. O sea, si nos dice que es igual, debería mostrar un true lo que es ese console.log. Vamos a hacer un node tipos y nos dice que es true. O sea, para JavaScript el número 0 es lo mismo que la cadena 0. Vale, bueno, pues en muchos lenguajes de programación es una cosa extraña, pero en JavaScript tampoco nos sorprende mucho porque ya sabemos cómo funciona esto de los tipos y cómo el JavaScript, cuando evalúas una cosa en función a otra, las evalúa sin tener en cuenta el tipo. Entonces, para él, el cero sí que es lo mismo que el comillas cero comillas. Vamos a ver qué pasa cuando hago un cero es igual a array. ¿Qué esperéis que ocurre? Un array vacío, a cero. ¿Esto sí, esto es lo mismo? No, no, ¿cómo puede ser lo mismo? Oye, pues sí. JavaScript dice que es lo mismo, un array vacío o un cero. Bien, esto ya puede un poco ser sorprendente, pero ¿hasta qué punto eh, te sorprende esto aquí? ¿Esto qué pensáis que va a ser? A ver, bueno, sí es es un poco lógica. Si cero es lo mismo que cero comillas, comillas, y cero es lo mismo que un array, pues comillas, cero comillas, será lo mismo que un array vacío. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y dice que false. O sea, JavaScript, donde existe la lógica, las reglas de lógica que conocemos de toda la vida, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Pues no, lo siento, pero JavaScript no funciona así y a veces son cosas que si no las has probado o no las funcionan, pues no te das cuenta. Algo un poquito más sencillo, por ejemplo, esto de aquí. Bueno,
En este caso, sumo 5 más la cadena 5. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que él quiere. En este caso, alguien puede pensar, ¿qué da esto? ¿Me da un 10 o me da un 55? Me da un 55. O sea, no me hace la suma, me hace la concatenación, porque entre una variable de tipo entero y luego una cadena, me hace la concatenación. Ya sería de premio que al hacer esto directamente te diese 10, ¿no? No, bueno, al menos nos da 55, ¿no? Por lo menos nos sigue funcionando, aunque cambies el orden de los operadores, ¿no? Eso nos viene muy bien. Pero a veces el tema de los operadores en JavaScript te juega malas pasadas. Fijaros esto de aquí. ¿Qué esperáis que te ofrezca? B más A. Bueno, aquí hemos puesto dos máses, ahí está el truco, pero luego le sigo concatenando otra A y otra A. O sea, son todo cadenas y las estoy juntando, ¿no? Porque el más en las cadenas es la concatenación. ¿Qué es lo que creéis que nos va a dar? Vamos a ejecutarlo. Esto es casi magia negra. Nos da una banana. Oye, ¿y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, es que aquí hay cosas un poco complejas. Porque el primer más lo que hace es concatenar. Concatenaría esto más lo que viene a continuación. Pero sin embargo, este más a, esto lo que tiene, esto es un operador unario en JavaScript, que es que el operador más sirve para muchas cosas. ¿Qué sirve el operador unario? Vale, pues vamos a ver si yo hago, por ejemplo, eh, un console log de, de permíteme, voy a hacer un console log de el 1 y le pongo aquí un más. Bueno, nada, me sale un 1, pero lo que quiero mostraros es que si hago el type of de esto, ¿qué creéis que nos va a dar? Bueno, nos va a dar que es un número, porque justamente este operador unario hace que lo que vaya a continuación lo intenta convertir en un número. Y entonces, pues te dice aquí que es un número, porque esto es como el número 1, ¿de acuerdo? Sin embargo, si hago un console log de más a, a comillas, comillas, ¿de acuerdo? Que es una cadena, lo que va a mostrarme es que esto es un not a number, porque intenta convertir a un número lo que viene a continuación, un número positivo, lo que viene a continuación y casca. No es que casque, sino que te dice que, oye, lo que estás intentando convertir es un no número. Y esa explicación de por qué sale aquí banana. ¿Vale? Entonces, BA es BA, luego esto lo concatena, o sea, luego ejecuta este operador y esto se produce el operador unario y hace not a number, y al concatenar con NaN, pues te pone aquí el NaN, not a number, y luego la última A. Esto es un poco extraño, es de premio. Si alguien se lo sabía, es casi de meme, ¿no? Bien, más cosas aquí interesantes. ¿Qué pasa en JavaScript si yo sumo dos arrays? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí en JavaScript? Bueno, ¿qué es lo que está saliendo aquí? No está saliendo nada. Pero, ¿qué es realmente lo que tengo ahí? ¿Qué es realmente lo que tengo si sumo dos arrays? Tengo una cadena. Así que, fijar qué cosa, o sea, o sea, si no lo sabes, es que no te lo puedes ni imaginar. Al sumar dos arrays en JavaScript te sale una cadena vacía, dos arrays vacíos en este caso, ¿vale? Te sale una cadena vacía, wow, ¿no? Son cosas que nos pueden sorprender quizás. No sé si a vosotros os sorprende o no, pero bueno. Vamos a buscar todavía más tres pies al gato haciendo esto de aquí. Cuando JavaScript intenta
evaluar o comparar datos, lo que intenta es comparar siempre eh, los datos, los intenta convertir en algo evaluable. Y entonces, al comparar 0 con un false, él va a intentar, bueno, me va a decir que es true porque 0 se evalúa como falsy, como no verdadero, y al decirle, pues vale, 0, si es no verdadero, es igual a false, dice, pues sí, sí, es así, es así. Entonces está genial. Vamos a probar qué pasa si hago esto otro. La cadena 0 la intento comparar con false. Entonces va a pasar un poco lo mismo, que al ejecutarlo me dice true, porque la cadena 0 se evalúa como falsy, o sea, como no verdadero, y le coloca, y al intentar compararlo con un false, pues dice, vale, pues es lo mismo, es lo mismo. Pero ojo, y esto ya es como un poco de película de terror, si yo hago aquí, evalúo un 0, ¿qué es lo que va a pasar? 0 evalúa como true o 0 evalúa como false. 0 evalúa como true. O sea, la cadena 0, si la comparo con false, me dice que es lo mismo, pero si meto la cadena 0 dentro de un if, al evaluarse, me evalúa como true. Bien, esto es alucinante, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues bueno, que aquí hay que tener mucho cuidado y hay que conocer bien el lenguaje para probar. ¿Qué pasaría con un array vacío? Un array vacío hemos dicho que es como, se evalúa como falsy también. Entonces, de hecho, es lo mismo que un cero. Pero esto que va a ocurrir, pues el array vacío también evalúa como true. Bueno, pues nada, el mismo. A ver, otra pregunta para premio. ¿Qué va a pasar aquí cuando hacemos corchetes es igual a corchetes? Bueno, esto tampoco es tan difícil porque cuando estamos definiendo un array, lo que estamos haciendo es definir dos arrays. Lo que estamos comprobando aquí es si las posiciones de la memoria de este array primero y las posiciones de la memoria de este array segundo es la misma. Y no es la misma porque son dos literales del array que están guardados en dos posiciones de memoria distintos. Entonces te dice que es false. Entonces, oye, mira, es lo parecido a cuando evalúas dos objetos, ¿no? Si tienes dos objetos, aunque sea el objeto vacío, ocupan dos posiciones de memoria distintos y entonces te dice que las dos posiciones de memoria, que es lo que estás evaluando ahí, las dos referencias, si te dice no, no es la misma referencia. Pero bueno, hay que tener cuidado. Por eso muchas veces en JavaScript se recomienda utilizar, para hacer estas cosas, se recomienda utilizar el triple igual, que imagino que la mayor parte de vosotros lo tiene que conocer, lo he saltado porque ya lo damos por sabido. Entonces este triple igual compara lo que es el valor, pero también compara el tipo. Entonces si esto antes era igual, aquí te va a decir que es false, o sea, te va a decir que es distinto porque estamos utilizando el triple igual. Entonces sí, ese triple igual es muy, 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 muy útil para evitar pues problemas de que, bueno, evalúo dos cosas y de repente parecen lo mismo para JavaScript, pero no son lo mismo porque tienen tipos distintos y entonces aquí se puede comprobar con el igual igual. Pasaría un poco con lo mismo con el 1 y la cadena 1. Si tengo dos iguales, o sea, tres iguales, me dice que es false, pero si tengo dos iguales, me viene y me dice que es true. Es un poco así como funciona el lenguaje. Entonces, esta cosa hay que tenerla en cuenta a la hora de desarrollar. Lo que pasa es que muchas veces tú quieres evaluar una cadena
y tienes un número, a lo mejor la cadena te viene a través de un campo de texto, de información que ha introducido el usuario, de un campo prompt, y tú lo quieres evaluar con un número y a veces pues nos resulta cómodo que esto nos dé true, pero bueno, habría que ser un poco rigurosos y hacer las conversiones de tipos necesarias para poder eh, operar con los valores y no dejar que JavaScript los convierta a su manera porque a veces no sabemos exactamente cómo los va a convertir. Bien, vamos a ver más poltergeists de nuestro JavaScript, que son casi curiosidades en este caso. Vamos a hacer un operador más y vamos a probar qué es lo que pasa cuando utilizamos el operador más con números flotantes. Esta también es buena. ¿Qué es lo que nos da esta suma? Bueno, Miguel, qué pregunta tonta, ¿no? O sea, y es que no hay que escribir bien el nombre del archivo. Bueno, pues te da 0,2, ya está genial. Pero a ver, ¿qué es lo que creéis que da esta suma? Obviamente da 0,3, ¿no? No hay ningún problema, pero fijaros lo que sale por aquí. 0,3 y un montón de ceros y un 4. ¿Esto qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, simplemente por un tema de precisión numérica, cuando tenemos punto flotante, al hacer la conversión a, bueno, ya sabéis que todo por debajo son binario, pues al hacer la conversión binario de 0,3, pues él no puede convertirlo tal cual y te hace te hace este resultado, que bueno, puede que nunca te moleste, cosas como esta, pero oye, hay que tener en cuenta que el lenguaje pues tiene sus particularidades y hay que conocerlas. Entonces, en este caso habría que hacer un redondeo o algo así, sobre todo si, bueno, estamos mostrando información de cálculos en la página, pues no dejar de hacer los redondeos pertinentes para conseguir que te salgan los decimales que tú estás esperando. Bien, bueno, hasta aquí han sido bastante temas de, ¿cómo decir? Pues un poco curiosidades del lenguaje y cosas que me imagino que algunos de vosotros o la mayor parte de las cosas ya las sabíais. Alguna supongo que os habrá sorprendido porque a mí mismo, que lleva mucho tiempo con JavaScript, igual que a lo mejor muchos de vosotros, me sigue sorprendiendo algunas de las cosas que ocurren por ahí. Pero ahora vamos a hacer cosas un poco más de conocer el lenguaje. Vamos a ver, vamos a hablar un tema que a mí me parece especialmente, especialmente interesante, que es el hoisting. ¿Qué es el hosting? ¿Alguien lo conoce? No sé si lo conocéis o no lo conocéis. Voy a hacer copiado y pegado algunas líneas de código porque si no, no nos da el tiempo. Tenemos aquí un console log de x, luego la definición de una variable x un poquito más abajo y el console log de x de nuevo. ¿Qué es lo que va a aparecer? En la mayor parte de los lenguajes, si intento usar una variable antes de declararla, ¿qué es lo que ocurre? Pues que casca. Pero, uy, he ejecutado Node. Este archivo se llama hoisting. Bien, aquí lo que te dice es undefined. Y dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Bien, ¿qué es lo que hace JavaScript realmente cuando se produce este código? Lo que hace es es como si hubiésemos hecho definición de una variable x al principio y luego le hubiésemos asignado la x en este punto. Y esto va a ejecutarse y va a dar exactamente el mismo resultado. Realmente es lo que hace JavaScript. Todas las declaraciones las coloca en la parte de arriba y las coloca eso, al bloque, al inicio del bloque. Entonces, en este caso, pues lo que es la variable x se puede utilizar desde el principio
pero solo tiene valor en el momento en que le has asignado algo. Entonces hasta la línea 2 no le asignamos el valor, por eso al principio nos dice que está indefinida y luego nos dice que tenemos hola en la variable. Bien, esto pasa también con las funciones. Vamos a echarle un vistazo a este código. En muchos lenguajes ocurre lo mismo que decía antes. Si intentas ejecutar una función antes de declararla, la verdad es que alguien se va a quejar y va a decir, oye, mira, esa función no existe o no existe todavía. Pero en JavaScript, fíjate que no hay ningún problema y la función se ejecuta perfectamente. Dice aquí, soy foo, que es este console log, incluso antes de que la función se llegase a declarar. ¿De acuerdo? Esto es bastante interesante. Pero ojo, que hay muchas personas que definen las funciones de esta manera. Var x o var, vamos a llamarle foo2, es igual a function y aquí dice algo como soy foo y le vamos a poner aquí 2 para ver lo que pasa. Y si ejecuto aquí foo2, ¿qué es lo que pasa? Por el mismo motivo, podríamos pensar que, bueno, pues se va a ejecutar perfectamente y nos va a mostrar el mensaje. Pero aquí ya no. Aquí dice que foo2 es not a function. ¿Qué es lo que es foo2? Bueno, foo2 realmente lo que es undefined. Si hacemos un console log de foo2, lo que tenemos es undefined por el mismo tipo, por el mismo problema que habíamos comentado anteriormente. La declaración de la variable foo2 es como si se la hubieses colocado al principio del todo, entonces foo2 es un defined y cuando quieres ejecutar un defined como si fuese una función te dice, oye, mira, que foo2 is not a function. Bien, entonces aquí lo tenemos. Un detalle que hay que tener en cuenta porque muchas veces ejecutamos este tipo de código, muchas personas que crean las funciones de esta manera, este caso no funciona el hoisting de JavaScript, ¿de acuerdo? Y ya para acabar el tema del hoisting, quería comentaros que si utilizamos let o const, que son las dos maneras de declarar variables y constantes nuevas que existen en JavaScript, let y const no tienen este hoisting, con lo cual todavía dices, ostras, qué cosas más raras y cómo va evolucionando el lenguaje y tal. Aquí, bueno, espérate que estoy utilizando el mismo identificador. Voy a cambiar identificador, voy a decirle que esto es la I, esto la I y esto también la I, simplemente para ver, porque el error que me estaba dando aquí es que X ya estaba declarado, entonces no me dejaba declararlo. En este caso, lo que dice es que no puedes acceder ahí antes de su inicialización. Bien, ese es el error que nos está apareciendo. Bien, en el primer console.log de i. Entonces, ojo, porque estos tipos de comportamientos, cuando estamos trabajando con let y const, pues no están exactamente igual. No sé si alguien tiene alguna duda sobre qué otras diferencias tienen let y const con respecto a var, pero si alguien la tiene, pues me la puede preguntar y yo encantado lo puedo comentar, pero bueno, es una cosa que ya se conoce desde hace bastante tiempo. Voy a pasar al siguiente punto, en el cual os voy a hablar de algo que son los closures en JavaScript o los cierres o cerraduras, como cada uno le quiera llamar. Closures. Vamos a ver, closures.js. ¿Habéis oído hablar de los closures en JavaScript? Esto es un tema bastante interesante que se utiliza en muchos proyectos y que probablemente hayáis oído hablar en algún momento. Bueno, en JavaScript, para empezar, tenemos las funciones anónimas, ¿no? Bueno, esto yo creo que sí que lo conocemos, ¿no? Ahí hacemos un set timeout y aquí dentro de set timeout sabéis que es una función para ejecutar un código con un retardo y aquí tenemos un function
y dentro del function le coloco aquí pues un CLG de hola. Y le voy a decir que esto lo ejecute pasado 2000 milisegundos, que son 2 segundos. Entonces si hacemos un node de closures, vale, pasan 2 segundos y me muestra hola. Entonces esto no lo he traído a la, vamos a utilizarlas durante algunos ejemplitos, pero bueno, ni lo he querido, vamos, ya lo doy por sabido, ¿vale? Entonces, en JavaScript existen las funciones anónimas. ¿Qué es esto de aquí? Es una función que no tiene nombre, realmente si solo la quiero declarar para poder ejecutarla pasados 2 segundos, ¿para qué le voy a dar un nombre a esta función? Si ocupar un nombre, un espacio de nombres, que el lector de este código requiera estar viendo más identificadores, ¿no? Algo así podríamos haber dicho función f y, aquí haberle puesto la f. Esto funcionaría exactamente igual. A los 2 segundos te ejecuta la función f, pero lo que digo, si solo es una función que la has hecho para ejecutar un poquito más tarde, ¿para qué le das un nombre? ¿Para qué utilizas un espacio de nombres para esta función? No tiene mucho sentido. Pero este tipo de cosas en JavaScript se utiliza sobremanera para muchísimas cosas, para generación de eventos, luego veremos, para generación de funciones que reciben otras funciones, funciones que devuelven otras funciones, y es lo que a veces habéis oído hablar que dice en JavaScript las funciones son ciudadanos de primer nivel, y es porque las puedes utilizar como si fuese cualquier otro valor de cualquier otra, de cualquier variable y de cualquier cosa, ¿vale? Bien, pues vamos a utilizar este conocimiento para hacer una cosa un poco raruna en JavaScript, que es las clausures. Bien, entonces voy a coger un código ya escrito para ir un poquito más ágil y tenemos aquí una clausura que lo que hace es simplemente tenemos una función que cuando la ejecutas declara una variable x y luego devuelve otra función. Bueno, estupendo. Ahora vamos a ejecutar esa función. ¿Qué es lo que vale x? Lo que vale x es lo que te devuelve la función clausura y la función está devolviendo otra función. Así que, ¿qué pasaría yo si ejecuto este código? Me dice 100. ¿Por qué me dice 100? Porque teníamos aquí un let de una variable x y es algo bastante chulo aquí de JavaScript, que JavaScript puede acceder a las variables que están en el ámbito donde están declaradas las funciones. O sea, dentro de una función puede acceder a las variables que están declaradas en su ámbito. Su ámbito es las llaves de la función clausura. Entonces yo desde esta función puedo acceder a la X. Estupendo, muy bien. Ahora, muchas veces nos han dicho que cuando los lenguajes de programación ejecutan una función, todo lo que son las cosas que están en el ámbito de esa función desaparecen una vez que la función ya se ha ejecutado. Es decir, fijaros, esta función clausura ha definido una variable x. Lo que ocurre en la mayor parte de los lenguajes de programación, en JavaScript también, pero con las clausuras cambia un poco este funcionamiento, es lo que quiero explicar. Cuando tú defines una variable, tal cual, si este código no estuviese, al ejecutarse esta función, se crea esta variable x y cuando se termina de ejecutar la función, la variable x, la variable local x está aquí, se destruye y deja de existir. Pero cuando tienes este caso particular en el cual tienes una función que devuelve otra función, el contexto donde está definida esta función se sigue manteniendo en la memoria de JavaScript y por eso al ejecutar X
yo puedo seguir accediendo al valor de una variable que estaba dentro de la función clausura. Y esto básicamente es un clausure en JavaScript, o un cierre o una clausura, y básicamente es lo que hace. Dice, vale, si yo tengo una función que devuelve otra función y esta función hace mención a cosas que están en el orden, en el ámbito superior, este ámbito perdura aunque se haya terminado de ejecutar la clausura. Incluso, fijaros qué interesante esto, si yo aumento en 1 la variable x y ejecuto este código varias veces, ¿qué es lo que pensáis que va a ocurrir? Alguien podría pensar y decir, vale, pues te va a mostrar siempre 100 porque es el valor que hay, pero es que el valor lo estoy modificando. Entonces, al ejecutar este código te dice 100, 101, 102, 103. ¿Vale? ¿Qué os parece? Esto se utiliza muchísimo en JavaScript para muchas cosas y hay, digamos, librerías, frameworks y tú en el día a día lo puedes utilizar para todo lo que tú quieras porque te permites guardar de esta manera, pues eso, información que la función que se va a ejecutar y todas las veces que se ejecute va a memorizar entre distintas ejecuciones de la misma función. Estoy como haciendo una especie de almacenamiento que va a perdurar en el tiempo de vida de esa función y eso me sirve, si lo tenéis claro, lo podéis utilizar en vuestros códigos en distintos tipos de ocasiones. Bien, vamos a hacer un ejemplo un poquito más interesante que le saque partido a las clausures y que va a utilizar este código, lo voy a pillar entero una vez para agilizar, que va a utilizar un patrón que se llama el IIFE. A ver, ahora no me salen las siglas, la correspondencia de siglas en inglés, pero es como funciones creadas e invocadas inmediatamente. Y esto te puede servir, aquí los vamos a utilizar para crear un, 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 un una clase, como si fuese una clase contador, que es capaz de mantener un contador y que nos ofrece como funciones o utilidades dentro de ese contador. Entonces, bien, esto realmente en el fondo es una clausura, ¿de acuerdo? No tiene más que una clausura. La diferencia de esta clausura con la anterior es que yo en el anterior código tenía una función clausura y cuando la quería utilizar tenía que ejecutar esta función clausura y entonces ya en X tengo la función esta de aquí, que cada vez que la ejecute me memoriza lo que era la variable X. Hasta aquí esto va bien. Pero el patrón este lo que hace es que yo la función la estoy definiendo aquí, A ver, es que no lo vemos todo y me molesta. Voy a quitar un poco el terminal para abajo, ¿vale? Hasta aquí. Entonces, la estoy definiendo de aquí a aquí y según la defino, estoy colocando unos paréntesis, con lo cual la estoy definiendo y la estoy ejecutando de una vez. Entonces, en contador, lo que ya tengo es el resultado de la ejecución de la función, que en sí la función está devolviendo un objeto. Y este objeto lo que tiene es una serie de métodos que hacen cosas sobre la variable counter. Como decía, esto, si habéis entendido el concepto de closure, no tiene mucha diferencia con lo que hemos visto anteriormente. Simplemente, como es una función que devuelve, en este caso devuelve un objeto, pero devuelve un objeto con funciones que hacen referencia a una variable que está en el contexto de la invocación de esta función. Y lo que hace es que yo, cuando voy a ejecutar el, el el ejercicio, Vamos a, vamos a comentar esto de aquí un momento. Si ejecuto esto de aquí,
node. Vale, si ejecuto este código, no comenté las cosas, todo. A ver, perdón. Bien, si ejecuto este código, pues me dice que ay, leche. Me dice que 0, porque estoy pidiendo al contador que ejecute el método get. ¿Qué es el contador? El contador, cuando se ejecuta esta función, es un objeto. Entonces lo que estamos devolviendo es un objeto, con lo cual estamos asignando un objeto aquí a la variable contador. Y este objeto tiene dentro distintos, serían como métodos, en los cuales pues tengo funciones, y directamente lo que hace es el get, pues me muestra el valor del contador. Si tengo un increment, bueno, tengo un increment, otro increment y otro increment, y luego hago un get. Como la variable counter está dentro de una clausura, lo que hace es que ese counter permanece aunque la función contador se haya ejecutado ya, porque estamos devolviendo funciones en este código, en esta clausura. Entonces ese counter se queda como una especie de variable interna, la cual mantiene su valor a lo largo del tiempo. O sea, llamamos al contador get, incrementamos, 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 hemos sumado 3 a la variable counter, y lo que está ocurriendo cuando muestro el contador.get es que me muestra un 3. Luego pues tenemos aquí métodos reset. Si hago un reset del contador, lo que hace es que le está asignando 0 al contador. Si luego a continuación lo muestro el contador, me va a decir que 0. Y bueno, podéis jugar un poco con este código y mirar que esto. Y dice, vale, pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto sirve para, o le utilizaban mucho antes para, bueno, antes y se sigue utilizando ahora, porque hay muchas personas que siguen trabajando con este estilo de codificación. Se utiliza para generar ámbitos de ejecución del código JavaScript que estén aislados de todos los restos de ámbitos. Por ejemplo, cuando yo tengo una librería que era muy famosa, la sigue siendo, es jQuery. Muchas veces jQuery tiene una variable dólar, pero esa variable dólar pues puedes estar utilizándola en otros lugares. Entonces lo que hacíamos sería ejecutar dentro de un ámbito distinto el código de jQuery para que nos aseguremos que dólar sea siempre dólar. Y esto, digamos que es el modo antiguo de producir los módulos de JavaScript. Hoy ya tenemos módulos en JavaScript y no hace falta hacer este tipo de cosas, porque podemos escribir código aparte y hacer cosas como, digamos, privadas al módulo. Que es esta variable counter, nadie la puede tocar desde fuera. Tú puedes utilizar métodos para hacer el get del counter, hacer el set del counter, incrementarlo, resetearlo, hacer cosas, pero directamente ir a la variable counter no puedes llegar desde fuera. Y entonces, para hacer cosas privadas se utilizaba este tipo de, o sea, para generar ámbitos y asegurarse que las variables tenían los valores que tú querías, que no te los machacaban desde fuera, o para eso también se utilizaba, y también se utilizaba para generar código aislado del resto del código de la aplicación, sobre todo cuando se utilizaban librerías en las cuales pues tú defines una librería y quieres que tus variables no colisionen con las variables del código que tengan las personas que están utilizando esa librería. Bueno, estamos yendo muy rápido por muchas cosas distintas, pero ahora todavía vamos a ponernos un poco más, o sea, a tocar otras cosas. Por ejemplo, el tema de los objetos. En JavaScript, aquí esto viene a colación de lo que decía antes. Tienes una manera, como 3 maneras distintas de hacer lo mismo. Fijaros, aquí tengo una declaración de un objeto en JavaScript. Esto es como si fuese un JSON, un JSON. Entonces yo puedo declarar objetos de manera literal en JavaScript. Al mostrar este objeto, pues directamente me va a mostrar
Vamos a hacer el node 07. Lo que me muestra es el objeto tal cual. Yo este mismo sistema lo puedo utilizar en JavaScript para poder crear distintos objetos a partir de datos que yo le puedo pasar por parámetro a una función. Fijaros, de esta manera yo devuelvo en esta función, recibe X e Y y devuelve un objeto. ¿Vale? Entonces yo puedo crear un objeto 2 al cual le pongo, bueno, luego lo puedo mostrar y puedo mostrar una de las propiedades del objeto 2. Incluso puedo ejecutar los métodos del objeto 2 y va a ir todo bien. Pero además de esta manera puedo yo crear propiedades privadas, porque esto en definitiva, ¿qué es? Fijaros que estoy haciendo un closure, estoy haciendo un objeto que tiene métodos y que tiene funciones dentro, entonces estas propiedades están disponibles dentro de esas funciones, pero de manera privada. Entonces, esto es una primera manera que JavaScript me permite, por medio de una closure, crear objetos. Y yo puedo crear un objeto 2, aquí hemos creado un objeto 2, pero podría crear un objeto 3 y ponerle otra... Uy, a ver, a ver, a ver. Voy a cerrar las demás pestañas. Podría crear un objeto 3 perfectamente con otros valores por aquí y Ah, y nada, yo puedo perfectamente hacer esto y ya son dos objetos distintos con, con, con distintos valores. Los dos podrán acceder a las propiedades privadas y será privada para cada uno de ellos porque cada una de estas clausures tiene la propiedad privada por separado. Cada vez que se ejecuta esa propiedad se genera de nuevo y entonces pues la puedes van a tener valores distintos que van a crecer, van a seguir con la vida de ese objeto teniendo el valor que sea. Bien, esto es un método de definir objetos en JavaScript, pero existen otros métodos, por ejemplo, con la función constructora. ¿Y qué es eso de la función constructora? Pues nada, es una función en la cual yo estoy utilizando this como en la programación orientada a objetos. ¿This qué es? Es el objeto que recibe es el objeto sobre el cual estamos invocando un método. Pero en una función, es que this es una cosa muy, muy extraña en JavaScript. Vamos a hacer un ejemplo antes, un nuevo archivo. Bueno, esto lo vamos a hacer con un navegador porque va a ser como más relevante todavía. Voy a llamarle this.html. Aquí le vamos a colocar el documento básico y nada, simplemente aquí vamos a poner un script en el cual vamos a hacer un console log de this. ¿Qué es lo que tiene la variable this en JavaScript cuando lo ejecutamos dentro del navegador? Vamos a abrir esto en Finder y lo ejecuto y aquí va. Entonces abrimos la consola. This, cuando estoy ejecutando this fuera del contexto de cualquier, o sea, de cualquier contexto, o sea, como de manera global en un script, me da el objeto window. ¡Wow! Qué cosa más rara, ¿no? El objeto window. Bien, ¿qué pasa con la variable this cuando la ejecuto dentro de una función? Perdona, vamos a hacer esto. Let, no, vamos a ver, function foo y dentro de foo vamos a hacer un console log de this. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que creéis que va a pasar? ¿Va a dar window? Efectivamente, da window. Lo que pasa es que si yo ejecuto, como en este caso, una función, veis que eso es una función normal, se llama persona, ejecuto persona con el operador new, lo que hace es que
modifica el comportamiento de this dentro de una dentro de un dentro de un dentro de la función, ¿vale? Y voy a mostrarlo esto aquí en el navegador para continuar un poco este ejemplo ya en el navegador. Y lo que hago es simplemente crear, a ver, vamos a dejar un instante que voy aquí a crear un objeto. Bien, entonces lo que hago es crear una variable obj y le digo new persona. Si aquí new, o sea, si aquí this antes hemos visto que dentro de una función me daba el contexto global, el contexto donde ha sido declarada, pues aquí si hago un clg de this, de hecho lo voy a hacer aquí después de esto, fijaros, a ver, para poder distinguirlo, vamos a poner aquí this, porque hay demasiados console log. Mirad, fijaros, this me da el objeto persona. Si esto yo lo hubiese ejecutado incluso aquí, me da un objeto pero vacío. Sin embargo, si lo ejecuto después de haber creado this.nombre, this.edad y this.show, me da un objeto pero ya lleno con las cosas que le hemos ido creando dentro de este objeto. Esto son cosas un poco, bueno, si no las sabes y tal y cual y tienes poca experiencia con JavaScript, te parecen un poco rarunas, pero que al final sí que, bueno, tampoco es tan raro si tienes un poco de control con el lenguaje. Y a lo que iba yo con este tipo de ejercicio es hablar de otro modo de crear objetos. Cuando yo llamo a funciones a través del operador new, lo que pasa con la variable this es que le estamos, digamos que, redefiniendo el significado. Y entonces la variable this ya no es el contexto donde está esa función, sino que es el contexto de la propia. Se crea un contexto nuevo, que sería como un nuevo objeto al cual yo le puedo colocar propiedades, incluso métodos, etcétera. Entonces, de esta manera, pues yo con este ejemplo estoy creando un nuevo objeto de la clase persona, que le estamos dando el valor Pepe y la edad 22 que estamos recibiendo aquí por parámetro. Incluso yo aquí, con este método, con esta manera de trabajar para crear objetos, yo puedo tener funciones privadas de esta manera. Simplemente son funciones que están declaradas dentro de lo que es la función constructora, pero que no las estamos devolviendo, por lo cual no vamos a poder acceder a ellas fuera de lo que sería el contexto de esta función. Pero no obstante, esta función sigue existiendo y cada vez que yo en this.show aumento la edad, lo que ocurre es que al aumentar la edad, bueno, tengo que pasar this a esta función privada, sería como un método privado, y luego le digo al objeto, this es el propio objeto, le digo, oye, aumenta la edad. Entonces cada vez que haga show voy a mostrar el nombre con su edad y además luego vamos a pedirle que aumente la edad y si lo haces dos veces pues va a aumentar la edad una vez y a la segunda vez pues la edad habrá aumentado. 0,8, función constructora. Entonces teníamos Pepe y dice que tengo 22 y Pepe dice que tengo 23 porque hemos aumentado la edad, cada vez que hacemos un show se ha aumentado la edad. Entonces aquí esto es la manera de trabajar con funciones, o sea, con otra segunda manera de crear objetos, que era la típica manera, la más utilizada, que se trabajaba antes del 2015, que era cuando nos aparecieron las clases en JavaScript. Las clases en JavaScript ya nos dan
modo de crear objetos todavía más parecido a cómo estamos trabajando con otros lenguajes de programación. Y ya veo que me estoy quedando, me estoy pasando el tiempo, pero me queda algunas cosas por ver. Os disculpar porque me voy a extender un poquito más. Entonces tenemos aquí la clase persona y dentro esta manera de crear clases pues es la que tenemos en los lenguajes de programación de manera más tradicional, en la cual yo defino clases. Las clases pues tienen sus constructores, los constructores tienen la posibilidad de acceder de ya manipular a this, y esta es la manera de crear propiedades dentro de los objetos. En el constructor creo las propiedades, luego tengo métodos y todo esto pues va muy bien, muy bien. Porque nos hace que lo que sería la creación de clases pues sea muy similar. Incluso hace poco le agregaron a JavaScript la posibilidad de crear métodos privados, que simplemente le ponemos, o propiedades privadas, le ponemos una almohadilla delante, y esto lo que va a hacer es que es privado, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí una persona, vamos a ejecutar esto, node, hemos creado una persona que se llama Juan, que tiene 33 años, y es un poco lo mismo, vamos a aumentar la edad en cada paso que hacemos el show. ¿Veis? Aquí llamamos un método privado que dice aumentar la edad, 0,9 clases, entonces te va aumentando la edad en cada uno de los pasos. Pero ojo, si yo intento hacer un persona.aumentar edad, desde fuera me va a decir que no puedo porque estoy intentando acceder a miembros privados de la clase y dice que no puedes, tienes que no puedes, que es un miembro privado y que no puedes ejecutarlo, ¿de acuerdo? Entonces esto tienes que ejecutarlo, sí lo puedes ejecutar, pero tienes que ejecutarlo dentro de lo que es el código de la definición de la clase. Muy bien. Aquí tengo este código de aquí porque hay un tema que no habíamos comentado todavía, que es el tema de las this y las funciones anónimas que estoy definiendo dentro de lo que son los métodos. Fijaros este código de aquí. Voy a hacer aquí un setTimeout. Y tengo una función aquí en la cual, pues bueno, pasados un segundo, lo que quiero decirles es que quiero ver la edad pasado un segundo. ¿De acuerdo? A ver lo que pasa. Porque bueno, hasta aquí todo bien, tiene buena pinta. Estoy mirando la edad, pasado un segundo tendrá que haber sido aumentada. De hecho, vamos a poner solo un método show aquí, porque si no nos va a liar. Y entonces dice, soy Juan, tengo 33 y pasado un tiempo, es que no le he puesto un tiempo. Bien, a ver, ahora. Y dice, soy Juan y tengo 33, pasa un segundo y dice, soy Juan y tengo un defined. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues función, como está declarada dentro de los paréntesis del setTimeout, no puede acceder a las variables de this. Y esto era un problema en JavaScript, que antes de las funciones flecha lo teníamos, porque bueno, this siempre tiene el contexto superior de la definición de la función, entonces aquí está teniendo el contexto de estos paréntesis, entonces no puedo acceder al contexto superior que es el propio objeto. Entonces esto viene a solucionarse con un poco las funciones flecha, que la diferencia entre las funciones flecha y las funciones tradicionales es que las funciones flecha no tienen una redefinición del contexto de la palabra this. Entonces, en este caso, si yo ejecuto, te dice soy Juan y tengo 33 y luego pasado un tiempo tengo 34. Ahí sí que puedo acceder a this. Entonces esto está muy bien saberlo
porque, bueno, es la diferencia entre una función normal y una función flecha, aparte de que sí, es un azúcar sintáctico y te permite escribir menos código para definir funciones y tal. Incluso una función como esta yo la podía haber definido sin las llaves tan ricamente y podría haber hecho esto y así todavía te quedaría más compacto el código. Y entonces, bueno, te ayuda la sintaxis, la definición de la sintaxis de JavaScript, pero, pero, pero además tiene ese otro cambio, que lo que es el this no se modifica. Bien, no se modifica por el hecho de que estés definiendo una función fuera, bueno, tiene el mismo ámbito donde yo estaba trabajando, que es el objeto. Bien, esto es interesante cuando estamos hablando de eventos. Mirad, los eventos en JavaScript, ¿cómo funcionan? Yo tengo un botón y sobre este botón, que es el botón que se llama el botón, estoy creando un event listener. Y cuando creo un event listener con una función anónima, así de toda la vida, si hago console log this, ¿qué es lo que ofrece this? ¿Qué es lo que nos da this? Esto está muy interesante. Bueno, no hace falta que borre ese código. Voy a ejecutar esto y aquí tenemos este ejemplo. Y es algo muy interesante porque cuando yo defino eventos en JavaScript, a través de this tengo el propio objeto que ha recibido el evento. Entonces tengo aquí el botón que se llama el botón y que tiene el texto el botón. También tenemos un botón que se llama el botón arrow, pero yo al pulsar aquí me da siempre el botón. O sea, me ha modificado this para poder acceder al elemento de la página que recibe sobre el cual estamos definiendo el manejador de evento. Incluso esto me daría pie a hacer cosas como esta, this.innerText, y le podemos cambiar el texto del botón y poner aquí otra cosa. Bien, pues nada, al pulsar el botón, como yo le estoy cambiando el texto, y ahora pone otra cosa. Entonces viene el this muy bien para poder hacer cosas contra con el elemento que está ejecutando, que está produciendo sobre el cual estamos definiendo el manejador de evento. Ok, pero ¿qué pasa si yo defino el manejador de evento, quiero ser muy moderno y defino el manejador de evento con una función flecha? Vamos a ver lo que nos pasa. Al pulsar dice, oh, el objeto window. Entonces, oye, la función flecha está muy bien, pero la función flecha en este caso, como el this no me modifica el significado, la función flecha no me modifica el significado de la palabra this es el contexto donde está definido este código, es el contexto global, entonces te vale el objeto window. Entonces aquí no podría hacer algo como esto porque el window no tiene inner text. No podría acceder al botón arrow a no ser que, bueno, pues lo volviese a consultar de esta manera, ¿no? Document get element by id y tal. Entonces, bueno, hay que conocerse estos detalles para no caer en errores y querer ser demasiado moderno y después de darte cuenta de que, bueno, es que no estoy teniendo en cuenta este asunto, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tengo aquí un ejemplo todavía un poco que redunda un poco en el código sacando un web component. Me gustan mucho los web components, me encanta esta una tecnología que está bueno, que lleva ya años con nosotros y que ahora mismo ya se puede utilizar perfectamente en cualquier tipo de navegador, en cualquier software. Podéis utilizar web components y lo que te permite es crear cosas como esta. ¿Veis? Me acabo de inventar una etiqueta que se llama ArsysWC, web component, es el WC. Y bien, aquí simplemente lo que hago es definir una clase. Esta clase extiende de un elemento básico del HTML y luego estoy definiendo el componente Arsys Web Component con la clase que había definido aquí Arsys WC.
Bien, pues nada, con esto estamos creando un web component. Esto lo que hace es que en el constructor yo puedo hacer cosas y darle pues sentido a este componente. Si no, sería una etiqueta como un div normal, porque el HTML element pues sería como un div normal. No, no un div normal, no, sería un div, pero sería como un spam, mejor dicho, porque sería un elemento inline. Entonces yo de aquí pues puedo definir, por ejemplo, un contador en el constructor y aquí pues directamente en el inner.html decir que el inner HTML, en este caso de this, como this eh, hace referencia al propio elemento, pues sería el propio componente. Entonces le estoy diciendo que en el HTML del componente me coloque un botón y además aquí había puesto un input, pero este input lo voy a volver a quitar un momento. No. Es que aquí metí un código un poquito más complejo. Vale, bien. Voy a ejecutarlo porque se nos va a dar ahora. Lo ejecutamos tal cual y lo vemos lo que hace. Bueno, vamos a ver, cuando yo defino estoy definiendo el inner HTML de este elemento y le estoy colocando a la etiqueta WC, que la voy a colocar aquí entre dos guiones, simplemente para que veamos qué es lo que pasa. ¿Veis? Ahí están los guiones, es un elemento inline. Y entonces es un elemento inline porque si no sería de bloque, pues se habría ido para abajo el botón. Y, el párrafo sí que se fue para abajo porque aquí he metido una etiqueta P. Pero si no estuviese la etiqueta P, veríamos que sí que es un elemento inline. ¿De acuerdo? Ahí están los dos guiones. Y entonces luego lo que hemos hecho es aquí definir un manejador de eventos. Es que aquí estoy mirando qué diferencia hay en este código y en este otro. Ah, sí, aquí lo he hecho con una row function y aquí con una función normal. Vamos a probar esto porque viene un poco a redundar sobre el tema este de las arrow function. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que si yo defino un evento click sobre el elemento botón, voy a leer el código desde el principio, defino el contenido del elemento. Entonces, el contenido del elemento le meto un botón y además le meto un campo input. Y a continuación, lo que estoy haciendo con this.elBotón, this.querySelector del bottom, pues estoy accediendo a este botón y estoy guardándome este botón en la variable el botón. Y a continuación hago lo mismo con el input. Me estoy guardando el input en la variable el input. Y a continuación lo que estoy haciendo es definir un manejador de evento click sobre el botón. Y lo que hago es aumentar el contador en 1 y luego decir que el botón va a tener el texto del propio botón, o sea, perdona, el texto del botón lo voy a setear para que sea lo que había en el contador más el value que hay en el input. Es un poco raro este ejemplo, pero simplemente para que lo viésemos. Aquí si pongo cualquier cosa, va a ir colocando. El contador va a ir subiendo siempre, pero además me está pillando el texto del input. Vale, hasta aquí todo bien, pero si nosotros hacemos aquí un function y defino esto como una función anónima, ya no voy a poder acceder a this como antes, y ahora, de hecho, me está dando errores porque no puedo acceder a las propiedades de onDefined. Estoy intentando acceder al value este de aquí de un dato que es onDefined para JavaScript. Entonces no, digamos que esto no funciona. ¿Por qué?
porque no estoy accediendo al propio web component, sino que en este caso this.contador, o sea, this es el propio botón. A ver, mirar esto. Si yo hago this.innerText es igual a foo, lo que puedo de esta manera es modificar el texto del botón, pero como no estoy como no estoy en o sea, this es el botón, la variable contador no la puedo acceder. Entonces, ahora mismo aquí el contador, déjame ver, innerText foo, y le vamos a decir que lo concatene con this.contador. Además, el contador lo voy a poner en 10 para que veamos. Lo concatena y lo intenta concatenar, dice que es not a number. Not a number porque intentas algo que es un defined, this.contador es un defined, le dices más y dice eso no es un número. Bien, entonces te hace cosas muy raras. ¿A dónde voy? Pues nada, simplemente decir eso, que si estamos aquí en una clase, porque esto es una clase y yo quiero acceder a this, pues lo que sería, perdón, el manejador de eventos lo tengo que definir con una función flecha. Aquí me viene muy bien, porque no podría definirlo con una función normal. Vale, una función normal modifica el contexto de this y entonces ya no me hace lo mismo. Bien, no me quiero liar con este otro manejador de eventos que se había definido aquí, y ya terminar con un último tema que habéis oído hablar, seguro, que JavaScript está basado en prototipos. ¿Y qué son los prototipos? Bueno, pues eso es una cosa todavía más rara de trabajar de JavaScript. Cuando nosotros estamos trabajando en JavaScript, JavaScript no tiene una orientación a objetos al uso como otros lenguajes de programación. Tiene una orientación a objetos basada en prototipos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que cada vez que creo un objeto, lo que hago en JavaScript, hace JavaScript, el lenguaje internamente, es que me pilla el prototipo de ese objeto para crear otro objeto, digamos un clon, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí dos códigos en los cuales estamos trabajando. Este código merece la pena que lo veamos poco a poco porque si no me voy a liar igual que antes. Entonces esto lo voy a borrar todo, lo demás, y voy a ir colocando cositas poquito a poco. Vale, un instante más, voy a borrar también esta parte del código. Bien, esto de aquí es un código que teníamos antes. Es simplemente estamos utilizando persona como una función constructora y creando lo que son objetos de la clase persona. Hemos creado un objeto Pepe con 22 años y un objeto Lola con 32. O sea, un objeto cuyo nombre es Pepe y tiene edad 22 y un objeto cuyo nombre va a ser Lola y tiene edad, bueno, el primero 22 y el segundo 32. Ok, sí, hasta aquí todo bien. Si yo intento mostrar console.log x1 y console.log x2, lo que va a hacer es, ahora lo vamos a ver, me está dando más cosas de lo que esperaba aquí, a ver qué ha pasado. No sé por qué me saca tantos de estos. A ver. Tantos console.log. A ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?
he debido de traerme el... Sí, es el archivo de otro sitio. Vale, 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 perdón, perdón. Es que estoy ejecutando el archivo que tengo creado de antemano. Es este de aquí el prototipo que tengo que ejecutar. Listo. Muy bien. Entonces aquí tengo una persona y otra persona. La primera persona tiene 22 años, se llama Pepe, y la segunda 32 y se llama Lola. Y además tenemos el método show, que el método show lo que hace es, pues bueno, mostrar lo que eran los nombres, tal, aumentaba la edad, lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y fijaros que el método show está aquí con cada uno de las dos personas. Pero ¿qué es esto de que tenemos aquí abajo? Que nos muestra JavaScript, dice, tienes un prototipo. Y el prototipo tiene un constructor y tiene aquí otras cosas. Y dice, que bueno, esto parece un poco extraño, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿qué es eso? Pues bueno, viene un poco a ser lo que os quería explicar, el tema del prototipo, y que en JavaScript los objetos tienen una especie de prototipo que es, digamos que es el molde con el cual se crean otros objetos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí todo bien. Si nosotros... Vale, hasta aquí todo bien. Ahora quiero mostraros otro método de crear personas, que es el método que tiene la clase, que funciona con la clase. Bien, la clase también tiene un constructor, nombre y una edad, y un método show. Este método show hace exactamente lo mismo. De hecho, esto de aquí lo vamos a borrar porque, de hecho, lo voy a borrar, no lo necesito en este caso, para que sea exactamente el mismo código que teníamos aquí. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Ahora, si yo creo objetos con este segundo método, hay una pequeña diferencia que quiero que veamos. Bien, quiero mostrar los objetos y luego, o sea, crearlos y luego mostrarlos aquí. Entonces, uno es un objeto de clase persona, básicamente es el mismo, tiene lo mismo, ¿no? Pero fijaros que este persona tiene el nombre, la edad y el método. Y este otro tiene el nombre, la edad y el método privado. Pero ¿dónde está el método aquel? El método aquel está dentro del prototipo. El prototipo, digamos, como decíamos, el prototipo es ese molde que es común a todos los objetos de la clase persona ONA, en este caso, y en él encontramos todos los métodos que se han definido dentro de esta, de esta clase, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay de uno y el otro? Pues hay una diferencia que es fundamental y que quiero que lo veamos. Si yo hago un console log de, por ejemplo, x1.show, x1.show, ¿qué es? Es una función que está definida en el objeto x1 y le pregunto si es lo mismo que x2.show, ¿qué va a decirnos? Pues nos va a decir que es false. Dice, no es lo mismo. Vaya, no es lo mismo. Puede que nos sorprenda mucho, pero si hago aquí la misma operación, pero con z, y hago z1.show y z2.show, nos dice que es lo mismo. Entonces, fijaros que la diferencia entre
entre este código de aquí y este otro código de aquí es que para cada objeto persona que yo pueda crear, se crean sus propiedades y también se crean sus métodos. Te dice que no es lo mismo porque realmente, aunque sea la misma función con el mismo código, son dos funciones distintas que están en dos espacios de memoria distintos. ¿De acuerdo? Y esto hace que cada vez que yo cree más y más y más personas, se está guardando una copia de la función en la memoria independiente para cada una de esas personas. Sin embargo, aquí hemos demostrado con este código que la copia de la función para cada una de las personas ONA, que está definido con clases, pues esa copia está dentro del prototipo y como está dentro del prototipo, realmente es la misma función que se ejecuta en dos contextos distintos, en el contexto de un objeto, en el contexto de otro, pero va dentro del prototipo. Y esto es algo que en JavaScript nos permite hacer pues cosas un poco más avanzadas, que a lo mejor en algunos casos lo habéis visto, que alguien llega y mete dentro del prototipo alguna cosa nueva. Y con eso ya voy a acabar. Simplemente voy a crear dentro de la función persona, que es esta función de aquí, le voy a decir que dentro del prototipo voy a crear una función, voy a crear una propiedad clear, que es una función que simplemente dice que la edad es igual a 0. Y lo que quiero que veáis es que de esta manera, al ver las personas, la función clear está dentro del prototipo y llegamos a un asunto parecido a cómo teníamos, perdón, cómo teníamos las personas ONAS, que la función show está dentro del prototipo. Entonces, si tú quieres utilizar este método de trabajo y no quieres que se creen funciones, las mismas copias de funciones para cada uno de los objetos, estos son objetos muy simples y tal, pero bueno, puede ser como más cantidad de funciones, más métodos, las tendrías que crear dentro del prototipo. Y gracias a este modo de crear clases, que realmente es lo mismo que la función constructora, pero con un azúcar sintáctico para que optimicemos el tema de los métodos y te los cree ya directamente el prototipo, lo cual es bastante más cómodo. De esta manera, también en JavaScript, lo habréis podido hacer alguna vez, se puede en la clase string, esto es una clase, en esta clase string yo puedo ponerle métodos nuevos dentro del prototipo. Y dentro del prototipo de la clase string yo puedo de esta manera ampliar el número de métodos que contienen las clases string, o sea, los objetos string dentro de JavaScript. Esto no lo he probado, estoy aquí me estoy liando la manta a la cabeza. Pero esto lo he hecho alguna vez, ahora no me acuerdo exactamente cómo es el código, pero bueno, viene a colación. Esto es una función y simplemente vamos a hacerle this es igual a comillas, comillas. Y si esto, ahora estoy dudando, ¿no? Me estoy metiendo en jaleos, ¿vale? Me estoy metiendo en jaleos. Pero bueno, vamos a probar ahora, hacemos una variable x, let, bueno, q es igual a algo, y si hago un q.borrar, si esto no funcionase, no os preocupéis, en la línea 38 tenemos un error.
No puedo, es que, verdad, this no es asignable, a this no le puedo asignar nada, ¿de acuerdo? Entonces, no sé exactamente cómo hacer, pero bueno, vamos a, simplemente como estamos viendo, eh, yo no me da ningún error, o sea, yo puedo hacer aquí, como vamos a hacer una cosa, CLG, eh, aquí podría modificar el contenido de la propia string, no me acuerdo exactamente cómo se hacía, pero vamos, si hagamos aquí, hola, simplemente para ver que este método sobre las clases de string lo puedo ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera estoy añadiendo, gracias al prototipo, estoy añadiendo métodos a las cadenas en JavaScript, ¿de acuerdo? Esto podríamos buscarlo, googlear cómo cambiar el prototype en string. Pero bueno, con esto ya acabaría. Espero que os haya parecido interesante y que hayáis podido aprender algunas cosillas por ahí. Si queréis podemos pasar a una ronda de preguntas y ya con eso ya terminaríamos. Vale, perfecto, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias por la ponencia. O sea, nos has contado muchísimas cosas. Todo decías muy interesante y estoy seguro que nuestros oyentes pues habrán aprendido o seguramente que tengan alguna consulta sobre el webinar de hoy. Actualmente no tengo ninguna pregunta, pero sí que tengo de las cuando nuestros usuarios se han registrado al webinar, que pues muchos de ellos estaban interesados sobre la sincronía en JavaScript. Entonces, no sé si igual pues nos puedes hacer un breve resumen, más que nada por completar un poco el webinar y damos también un poco de tiempo por si hay alguna consulta, si podemos aprovecharte o aprovechar un poco más tu tiempo con nosotros y así pues resolvemos alguna cuestión que nos pueda llegar en estos próximos minutos. Vale, la verdad es que cuando estuve preparando esta sesión, pensé entrar en el tema de la sincronía. Es un tema interesante. Es un tema interesante, pero a decir verdad, da, si quieres, para una ponencia entera, que hablar de la sincronía, incluso te diría hasta para un curso por completo. Pero es Podemos un tema muy hablarlo interesante. y hacerlo otro día, si quieres. Sí, bueno, puedo dar unas pinceladas y tal, pero te digo que es que para sacarle jugo podía estar hablando de sincronía, pues durante creo que horas. Entonces, vamos a ver. En JavaScript es un lenguaje asíncrono. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, síncrono y asíncrono. Síncrono quiere decir que va con el tiempo y asíncrono quiere decir que va desincronizado en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, let x es igual a 2 y tengo, por ejemplo, un x es x más más, por hacer algo rápido, y, y hago ahora un console log de x, pues bueno, todo esto se ejecuta con respecto al tiempo y dice que es 3. Estupendo, muy bien. Es como funcionan todos los lenguajes. Se ejecuta una sentencia tras de otra y así lo entendemos todo perfectamente. Lo que pasa es que JavaScript tiene esa característica asíncrona que lo hace diferente, aunque ahora muchos lenguajes la están adquiriendo también, muchas características. Al final todos los lenguajes se copian los unos a los otros y al final vas encontrando las mismas características de un lenguaje, las vas encontrando en otros. Pero hay una cosa muy interesante aquí de JavaScript, que hay la posibilidad de ejecutar funciones que van a romper el bloque o la ejecución el paso a paso de las ejecuciones. Por ejemplo, la más sencilla es el setTimeout, que lo que hace es que yo puedo aquí
decirle X, por ejemplo, X es igual a 100. Entonces aquí tengo una asignación a X y luego mostramos X aquí. Pero, ¿y qué es lo que pensáis que va a dar esa este último console log? Alguien diría, vale, pues mira, primero hacemos un X2, hacemos un X++, luego hacemos un set timeout, o sea, luego estamos asignando otro valor a X, y entonces aquí debería mostrarme el 100, pero no, me muestra el 3. Me muestra el 3. Y dice, bueno, pues es que este set timeout incluso no tiene, ni siquiera hemos dicho que lo muestre lo ejecute dentro de un segundo. Uy. Entonces, siempre que dice 3, tarda un segundo más en terminar el script. Lo veis que tarda un poco más en devolverme el flujo a la consola, porque espera un segundo antes de ejecutar esa sentencia. Y bueno, ahí va, ahí va. Es un poco así. El tema de la sincronía. Entonces, hay determinadas funciones de JavaScript que, que tardan en ejecutarse. Incluso, vamos a ver esto otro. Voy aquí a colocar un set timeout y ya empezamos a liarnos. Y este set timeout lo que hace es mostrar la X. Y dice, vale, pues estoy mostrando la X pasado. Pero claro, ¿qué es lo que voy a mostrar? Pues me muestra 2, 3. ¿Por qué? Pues porque este set timeout, aunque está después, este console log, se ejecuta más tarde de este código de aquí. Entonces no llega a modificarse el valor de 100, el valor de la X, antes de hacer este console log. Y esto es, digamos, la punta del iceberg sobre el tema de la sincronía. En JavaScript, nada nos asegura que el código vaya a ejecutarse en el orden en el que está escrito. Y esto funciona mucho con algunas funciones también un poco más relevantes, como es el tema del Ajax. A ver, y vamos a crear aquí un nuevo archivo. Y voy a utilizar un JSON placeholder. Voy a copiar este código. Esto lo que hace es conectarse a un API. Y cuando se conecta al API recibe la respuesta. Y esa respuesta digamos que la recibe la respuesta, y lo que hace la respuesta es, una vez que tengo la respuesta, con este código estoy convirtiéndola en un objeto, y luego al final lo que estoy mostrando es objeto. Si se ejecuta, vamos a ponerlo en el Finder, hacemos Ajax y... es que no lo he metido dentro de un script. Vale, claro, perdón. Esto es un HTML. A ver. Lo que quería era mostrarlo en un HTML. Bien, ahora sí, esto... Lo ejecutamos. Mostramos la consola y vemos que aquí nos aparece el objeto que me devuelve ese API. Ese API en concreto lo que está haciendo es acceder a una lista de to-dos y acceder al to-do número 1. Pero si le quito esto,
pues me va a acceder a la lista de to-dos completa y lo que va a mostrar es un array de to-dos, de 200 to-dos. Desde la 1, que empieza en el índice 0, hasta la 100. Entonces hay determinadas cosas en JavaScript que la sincronía la utiliza para que JavaScript pueda ejecutar más cosas en el mismo, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué está ocurriendo con este fetch? Este fetch lo que hace es conectarse a un servidor, pero durante el tiempo en el que el servidor responde, JavaScript está libre para seguir ejecutando cosas. O sea, si yo tengo aquí un hola y aquí un arcis, ok. Entonces, ¿qué va a aparecer? Igual alguien lo dice, vale, pues aparecería arcis, luego me mostraría el JSON y por último me mostraría el hola. Y no es así. Estas dos líneas se ejecutan instantáneamente y luego me muestra el resultado que viene del API porque este código es asíncrono y entonces durante ese tiempo pues el navegador queda libre para seguir haciendo cosas y en eso que queda libre pues te va siguiendo ejecutando el resto del código que hay a continuación. Y esto es un asunto con el cual tenemos que lidiar muchas veces en el código de JavaScript. Y que cuando empezamos a trabajar con código asíncrono, la verdad es que se lía bastante el, o sea, el código se complica bastante. Quiero mostraros otra cosa aquí del JavaScript asíncrono, que es el event loop. Este event loop es algo muy relevante para JavaScript, porque es que JavaScript tiene un único hilo de ejecución. Aunque en un principio yo con JavaScript puedo estar haciendo un efecto por aquí, que se está moviendo algo por un lado, estoy haciendo otro cálculo por allá y ese cálculo se está calculando y estoy además estando atento a las pulsaciones del usuario que va haciendo clic en los botones y en los controles de la página y esos controles y esos botones van funcionando y todo eso, digamos, JavaScript lo puede gestionar a través de un único hilo de ejecución. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues funciona que JavaScript tiene una cosa que se llama el event loop y ese event loop está todo el tiempo esperando, ocioso hasta que mientras que hay sentencias. Hay distintas sentencias que, bueno, pues cuando se ejecutan, si tienes que hacer una cosa muy, muy amplia, con un cálculo enorme, entonces, pues JavaScript pues puede tardar un poquito, unos milisegundos, en producir esos cálculos, o unos segundos, si ya es una cuestión que tiene que hacer unos bucles, recorrer unos bucles con una cantidad de información ahí tal cual, y eso puede tardar incluso unos segundos en procesarse. Y ahí, durante ese tiempo, JavaScript estaría bloqueado realizando ese cálculo, pero generalmente las tipos de operaciones son muy, muy rápidas. Pero hay algunos tipos de operaciones, como por ejemplo el acceso a Ajax, lo que estábamos haciendo antes, el acceso al sistema de archivos, el acceso a una base de datos, que pueden que pueden durar más tiempo. Por ejemplo, una consulta Ajax va al servidor, recibe la información y durante todo ese tiempo JavaScript no puede estar bloqueando la página, porque si no lo que ocurriría es que el usuario no podría tocar los botones. Pasaría lo que pasa cuando te metes en un bucle infinito en JavaScript, que el bucle infinito pues directamente pum, se para de funcionar el navegador, no te funciona la pestaña, la tienes que cerrar y no te funciona nada en la página, ¿no? Tienes que cerrar las pestañas o incluso a veces cerrar el navegador porque es que la cosa se ha liado demasiado.
Entonces, ese tipo de operaciones, un bucle infinito, pues son síncronas y lo que hacen es bloquean al navegador porque el navegador solo tiene un único hilo de JavaScript para poder responder al usuario. Entonces, todas las cosas que van por JavaScript, todas se quedan bloqueadas. Y entonces, a pesar de que tenga un único hilo, gracias a la asincronía, JavaScript lo que hace cuando hace cosas que son operaciones intensivas que van a tardar un rato, como el acceso a los archivos, el acceso a la base de datos, la consulta por Ajax, lo que hace es, dice, vale, lanzo la consulta y el hilo de ejecución de JavaScript se libera para que JavaScript pueda seguir haciendo cosas durante que esa consulta llega, mostrar, por ejemplo, la típica ruedita que se está moviendo o hacer cualquier tipo de operación. Y una vez que ya tiene la respuesta, pues entonces lo que hace es que cuando la operación se ha terminado, ¡fas!, se vuelve al el hilo de ejecución de JavaScript y JavaScript la procesa y hace lo que tenga que hacer, mostrarlo en la consola, actualizar la página para mostrar los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el modo de funcionamiento que tiene JavaScript, que la sincronía nos sirve para que, a pesar de tener un único hilo de ejecución, las operaciones que van a tardar un rato no se detengan. Y entonces ya luego, para poder gestionar la sincronía, pues empezamos con códigos de este estilo. Empezamos con callbacks, empezamos con then, empezamos con async, await, y empezamos a tener código que, oye, es que empieza la cosa, si no tienes un control suficiente, empieza la cosa a ser un poco más difícil de entender. Pero como digo, es un tema pues un poco largo para poder tratarlo con bastante detalle y para poder traeros ejemplos que merezcan la pena para que veamos un poco más de juego en esto de la sincronía. Creo que sí, que sería interesante que lo agendemos, Fran, como otro posible webinar, si os interesa el tema, para que lo tratemos en otra ocasión. Sí, claro, perfecto. Me lo ha comentado también otro usuario a través del menú de preguntas, por lo que vamos a tomar nota de ello y ya concretaremos pues exactamente pues en qué fechas o cuándo podemos organizar este webinar, porque la verdad es que es muy extenso y parece que pues los usuarios están bastante interesados en ello. Lo que sí que vamos a hacer es dar por finalizado el webinar, porque vamos creo que hoy para récord de tiempo en este aspecto, y Disculpad, también sí. porque, no, ha sido súper interesante, de verdad, ¿eh? O sea, y lo hago más que nada porque veo que no hay preguntas, por lo tanto, pues vamos a darlo por finalizado. Sí que voy a comentar que esta tarde vamos a tener otro webinar, hoy es doble sesión y van a estar unos compañeros de ARSIS hablando sobre la protección anti-malware profesional para dispositivos, sobre un servicio que disponemos en ARSIS y que consideramos que puede ser interesante porque no se había dado visibilidad a ello y consideramos que os va a gustar. También os he dejado en el chat un enlace por si queréis dejarnos una reseña sobre el webinar o sobre dar interés sobre algún otro webinar y así recoger o captar pues también ideas que os puedan interesar para en un futuro exponerlas. Y nada más, simplemente darte las gracias, Miguel Ángel, por todo el tiempo que has estado con nosotros y todo lo que nos has enseñado. Y para los que os guste el webinar de esta tarde, nos vemos esta tarde. Así que un Bueno, saludo a pues todos y pasar un buen día. gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego. Un saludo, hasta luego.